Él era dueño de todo lo que la vista alcanzaba, pero se puso la ropa más gastada que encontró y fue a trabajar en su propia parcela como si fuera un desconocido. Quería descubrir algo simple: si existía una mujer en este mundo capaz de amar a un hombre que no tuviera nada que ofrecer. Y el destino lo puso al lado de la única persona que todos despreciaban, una joven que cargaba sobre sus hombros el peso de una acusación injusta y que, aún así, fue la única en tenderle la mano cuando más lo necesitó. Antes de seguir, quiero pedirte algo sencillo. Si aún no te has suscrito al canal Historias del Campo, aprovecha y hazlo ahora. Deja también ese me gusta que fortalece nuestro trabajo. Y cuéntame en los comentarios de qué rincón de Chile estás escuchando esta historia. Me hace muy feliz saber que estás ahí, del otro lado, viviendo cada emoción junto conmigo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta historia. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de Chile, historias como esta eran comunes. Augusto Nogueira, de 33 años, era el dueño de la hacienda Las Araucarias, una propiedad que se extendía por kilómetros de tierra fértil en el interior del país. Había heredado esas tierras de su padre siendo muy joven, cuando apenas sabía administrar su propia vida. Con esfuerzo y testarudez, transformó la hacienda en una de las más prósperas de la región. Criaba ganado de raza, cultivaba viñedos y mantenía una huerta de hortalizas que abastecía a los pueblos vecinos. La casa patronal estaba en un punto alto, escondida entre boldos centenarios, a casi 2 kilómetros de las casas de los trabajadores. Por eso, la mayoría de los peones jamás había cruzado camino con el verdadero dueño de esas tierras. Solo conocían su nombre, repetido con respeto y cierto temor, pero su rostro era un misterio para quienes vivían en el día a día del campo. Quien daba las órdenes era Deodato, el capataz, un hombre de 50 años, de cuerpo ancho, voz gruesa y modales ásperos que hacían que los trabajadores bajaran la cabeza solo con oír sus botas en el cascajo. Deodato lo comandaba todo con puño cerrado y cuaderno abierto, anotando faltas, distribuyendo castigos y controlando lo que entraba y salía de los almacenes de la hacienda. Él era quien contrataba y despedía a los peones, y durante años nadie se atrevió a cuestionar sus decisiones. Augusto confiaba en él por costumbre, por la herencia de una lealtad que venía de los tiempos de su padre. Pero en los últimos meses, algo lo venía incomodando. Las cuentas no cuadraban, los suministros desaparecían, y los relatos que llegaban a la casa patronal sobre el trato a los trabajadores eran cada vez más sombríos. Pero no era solo la hacienda lo que le quitaba el sueño a Augusto en esos días. Su hermano mayor, Gaspar, lo venía presionando sin tregua para que aceptara el matrimonio con Custodia, hija del hacendado Eleuterio del Río, dueño de tierras vecinas, y con una influencia política que interesaba mucho a los negocios de la familia. Gaspar era el administrador oficial de la hacienda. Se encargaba de los papeles, los contratos y las alianzas. Para él, aquel matrimonio era una cuestión práctica, casi matemática. 2 propiedades unidas, 2 apellidos fuertes, una fortuna que se duplicaría. Custodia era bonita, educada en la capital, sabía tocar el piano y hablar francés. Cualquier hombre de la región habría aceptado ese arreglo sin dudar. Pero Augusto no era cualquier hombre, y cargaba dentro de sí una herida que aún ardía. 2 años antes, Augusto había estado comprometido con una joven llamada Amelia, hija de hacendados de una comarca distante. La boda ya estaba fijada, las invitaciones enviadas y toda la región esperaba la fiesta que prometía ser la más grande de ese año, hasta que una noche, semanas antes de la ceremonia, Augusto llegó antes de lo esperado a la casa de sus futuros suegros. Entró por la puerta trasera, como hacía con la intimidad de casi yerno, y oyó la voz de Amelia en el pasillo. Ella conversaba con su hermana mayor, y lo que dijo hizo que Augusto sintiera que el suelo se le abría bajo los pies. Amelia lo llamaba un bruto sin refinamiento. Decía que soportaría el matrimonio solo hasta conseguir transferir parte de las tierras a su nombre, y que después encontraría formas de vivir la vida que realmente deseaba, lejos de aquel hombre de manos callosas que olía a tierra mojada. Augusto no dijo una palabra esa noche. Salió de la misma forma silenciosa en que había entrado. Montó su caballo y cabalgó hasta el amanecer. Al día siguiente, rompió el compromiso públicamente, sin dar explicaciones detalladas, y el escándalo corrió por toda la región como fuego en pasto seco. Amelia y su familia difundieron que Augusto era inestable, desconfiado, incapaz de mantener a una mujer, y él dejó que hablaran,
porque el dolor de la traición era tan grande que no le quedaba aliento para defenderse. Desde entonces, Augusto cerró el corazón con la misma firmeza con que cerraba los portones de su propiedad. Pasó a creer que ninguna mujer lo vería de verdad, que todas verían solo la hacienda, el ganado, los sacos de trigo, los kilómetros de tierra fértil que su nombre representaba. Fue en este estado de ánimo que Gaspar apareció con la propuesta de custodia. Augusto se negó 1, 2, 3 veces. La cuarta vez, Gaspar perdió la paciencia y le dijo que moriría solo, amargado y rodeado de ganado, sin nadie que continuara el nombre de la familia. Augusto lo escuchó en silencio, pero las palabras le estuvieron dando vueltas en la cabeza durante días. Y fue entonces, en una madrugada en que no le llegaba el sueño, que nació la idea. No aceptaría a custodia, no aceptaría ningún matrimonio arreglado, pero haría algo que nadie esperaba. Bajaría a las casas de los trabajadores, se vestiría de peón, usaría un nombre falso y viviría entre la gente común que trabajaba en sus propias tierras. Si existía una mujer capaz de querer a un hombre que no tuviera nada, la encontraría allí, en el polvo de la siembra, lejos de los salones y los vestidos elegantes. Gaspar pensó que su hermano había perdido la cabeza. Dijo que era una locura, una humillación innecesaria, que bastaba con elegir una novia de la lista de familias decentes y seguir adelante. Pero cuando vio que Augusto no cambiaría de opinión, accedió a guardar el secreto. Él se encargaría de la administración, y si alguien preguntaba, diría que Augusto había partido a resolver negocios en otra región. La única otra persona que sabía era doña Gertrudis, la cocinera de la casa patronal, que prácticamente había criado a los 2 hermanos después de que su madre muriera de fiebre cuando eran niños. Gertrudis lloró, rezó, llamó a Augusto testarudo, pero al final hizo exactamente lo que él le pidió. Separó la ropa más vieja que encontró en el almacén, preparó un morral con pocas cosas y bendijo al joven en la puerta trasera de la casa patronal una tarde de viernes. Augusto bajó a pie por el camino de tierra que conectaba la casa patronal con las viviendas de los trabajadores. Llevaba a la espalda solo el morral y en el bolsillo una carta de presentación que Gaspar había escrito con letra disimulada, recomendando a un tal Manuel para trabajo pesado en la siembra. Cuando llegó al área de los peones, el sol ya estaba cayendo y teñía el cielo de un naranja fuerte que se derramaba sobre los tomates, sobre las cercas torcidas y sobre la casita blanca de paredes encaladas donde los trabajadores comían y pasaban la semana. Augusto conocía ese lugar de lejos, desde la ventana de la casa patronal, como quien conoce un dibujo en un mapa, pero estar allí de cerca, sentir el olor de la tierra removida mezclado con el sudor y el café recalentado, era una experiencia completamente diferente. Deodato estaba sentado en un banco de madera, al lado del almacén, cuando vio al desconocido acercarse. Lo evaluó de arriba a abajo con esa mirada que valora a las personas por lo que podían rendir. Leyó la carta de recomendación sin mucho interés y apuntó a una hilera de azadones apoyados en la pared. «Mañana empieza a las 4 de la madrugada en la huerta de tomates», dijo con la voz seca de quien repite la misma frase desde hace años. «Duerme en el galpón de los hombres, come lo que haya en el rancho y no des problemas». Augusto asintió en silencio, sin levantar los ojos, interpretando el papel de hombre humilde que necesitaba ese empleo para sobrevivir. Pero por dentro, sus ojos estaban bien abiertos, registrando cada detalle de ese lugar que era suyo por derecho, y que en ese instante se dio cuenta de que conocía mucho menos de lo que imaginaba. Esa primera noche, tumbado en un catre de lona extendido entre 2 estacas de madera, Augusto escuchó a los otros trabajadores conversar en voz baja antes de dormir. Hablaban de Deodato con una mezcla de rabia y resignación, se quejaban de la comida que empeoraba cada semana, comentaban que faltaban frazadas en el almacén, aunque el patrón mandaba a comprarlas todos los meses, y entre los murmullos, un nombre apareció más de una vez, siempre acompañado de risas crueles o de silencios cargados. Leonor, la hija del arriero, la que llegó hace poco. Decían que ella llevaba la sangre de un ladrón en las venas, que había traído mala suerte a la hacienda desde que puso un pie allí, y que Deodato solo la mantenía porque no encontraba a nadie dispuesto a trabajar tan barato y tan duro como ella. Augusto se quedó en silencio escuchando y guardó ese nombre en la memoria, sin saber aún que él cambiaría todo. El primer día de trabajo comenzó antes del sol. Augusto fue despertado por el sonido de una lata golpeando un poste de madera, que era la forma en que Deodato usaba para levantar a los peones de la cama. La oscuridad aún dominaba el patio cuando los trabajadores salieron en fila hacia la huerta,
cargando azadones, baldes y canastos de mimbre. Augusto los acompañó, sintiendo en los hombros el peso de una vida que nunca había experimentado de verdad. Siempre había sabido que sus trabajadores se levantaban temprano, siempre había sabido que el trabajo era duro, pero saber es una cosa y sentir es otra completamente diferente. Cuando el sol nació y comenzó a calentar la tierra roja entre los surcos de tomate, Augusto ya sentía las manos arder y la espalda protestar. Fue a media mañana que la vio por primera vez. Estaba agachada entre dos surcos, separando tomates maduros de los verdes, con una rapidez que mostraba práctica y atención. Debía tener unos 25 años. Usaba un vestido simple de tela cruda, descolorido por el sol y los lavados, y un pañuelo atado a la cabeza para protegerse del calor. Tenía la piel quemada por vivir al aire libre, los brazos finos, pero firmes, de quien conoce el trabajo pesado. Y cuando levantó el rostro por un instante para limpiar el sudor de la frente, Augusto vio ojos castaños que cargaban una tristeza antigua y una dignidad silenciosa que lo golpearon como un puñetazo en el pecho. Era Leonor. Lo supo sin que nadie tuviera que decirlo, porque a su alrededor había un espacio vacío que los otros trabajadores mantenían a propósito, como si la soledad fuera una cerca invisible que todos respetaban, menos ella. Deodato pasó a caballo por la huerta a media mañana, inspeccionando el trabajo. Cuando llegó al surco donde trabajaba Leonor, detuvo al animal y la estuvo mirando por un tiempo que fue demasiado largo para ser solo supervisión. Después, habló fuerte para que todos oyeran que los tomates de su sector estaban mal separados, que había mezcla de maduros con verdes en los canastos y que le descontaría eso de su ración esa semana. Leonor no levantó la cabeza. No dijo una palabra. Continuó trabajando con los mismos movimientos precisos y cuidadosos, mientras el capataz se alejaba riendo. Augusto, a pocos metros de allí, sintió que la sangre le subía al rostro. Miró los canastos de Leonor y vio que la separación estaba perfecta, impecable, mejor que la de cualquier otro trabajador en ese surco. Deodato había mentido delante de todos y nadie dijo nada. El sol del mediodía era implacable. Augusto, poco acostumbrado a ese nivel de esfuerzo físico continuo, sintió que la vista se le oscurecía y las piernas le flaqueaban. Se apoyó en el azadón, intentando recuperar el aliento, pero el calor era una pared sólida que lo empujaba al suelo. Los otros trabajadores pasaron por él sin detenerse, algunos lanzando miradas de indiferencia, otros fingiendo que no lo veían. Nadie le ofreció ayuda, y entonces una mano apareció frente a sus ojos, sosteniendo una taza de lata llena de agua. Augusto levantó la cabeza y encontró a Leonor de pie a su lado, extendiéndole la taza, con una expresión que no era de lástima ni de obligación, sino de algo que él había desaprendido a reconocer. Era simplemente bondad. Él aceptó el agua, bebió despacio mientras ella esperaba, y cuando le devolvió la taza, sus ojos se encontraron por un momento que duró más de lo debido. Ella asintió con la cabeza, guardó la taza en el bolsillo del delantal y volvió al trabajo sin decir nada. Y Augusto se quedó allí con el sabor de esa agua simple en la boca y una sensación extraña en el pecho, como si algo que había estado dormido durante mucho tiempo acabara de abrir los ojos. Lo que Augusto aún no sabía era que Leonor guardaba un secreto sobre su pasado que estaba directamente ligado a esa hacienda, y lo que Leonor no podía imaginar era que el hombre a quien acababa de ofrecer agua era el dueño de cada palmo de tierra que ella pisaba. Pero el destino, cuando decide cruzar dos caminos, no avisa ni pide permiso. Las semanas que siguieron cambiaron a Augusto de maneras que él jamás habría previsto. El trabajo físico castigaba su cuerpo de un modo nuevo y humillante para un hombre acostumbrado a dar órdenes desde lo alto de un escritorio. Sus manos, que antes sostenían riendas de cuero fino y plumas, ahora estaban cubiertas de callos y cortes que ardían cada vez que tomaba el azadón. Se despertaba antes del sol con dolores en los hombros y la espalda. Comía la misma comida escasa que los otros peones recibían, un charquicán aguado con harina y a veces un trozo de carne salada tan dura que parecía cuero de silla de montar. Dormía en el catre de lona, oyendo los ronquidos y las toses de sus compañeros de galpón, y cada noche se preguntaba cómo esas personas soportaban aquello toda la vida sin enloquecer. Pero lo que más le incomodaba a Augusto no era el cansancio ni la comida, era darse cuenta de lo ciego que había sido para lo que ocurría en sus propias tierras. Deodato administraba la hacienda como si fuera un pequeño reino particular. Augusto fue percibiendo esto poco a poco, en los detalles que solo alguien que vivía entre los trabajadores podía notar.
La carne que debía llegar cada semana al rancho de los peones aparecía solo cada 15 días y siempre en menor cantidad de la que Augusto sabía que autorizaba en las notas de compra. Las frazadas nuevas, que él mandaba traer cada invierno, nunca llegaban a los catres, y los trabajadores dormían con mantas viejas, llenas de remiendos. Las herramientas eran antiguas y mal conservadas, aunque Augusto había aprobado fondos para su sustitución a principios de ese mismo año. Cada descubrimiento era como una brasa encendida en el pecho del hacendado disfrazado, pero se obligaba a tragar la rabia y a anotarlo todo en la memoria, porque sabía que necesitaba pruebas, y no solo sospechas, para derribar a un hombre que comandaba ese lugar desde hacía más de una década. Leonor seguía siendo el blanco preferido de Deodato. No pasaba un día sin que el capataz encontrara algún motivo para humillarla delante de los demás. Si llovía y los tomates se empapaban en la mata, era culpa de Leonor, que no había cubierto los surcos a tiempo. Si el sol quemaba demasiado y las hojas se marchitaban, era Leonor quien había regado de menos. Si un canasto regresaba del campo con una fruta rajada en medio de 50 perfectas, Deodato levantaba esa fruta en el aire y gritaba su nombre para que todos lo oyeran. Augusto fue entendiendo que aquella persecución no era solo crueldad gratuita, había algo calculado en aquello, como si Deodato necesitara mantener a Leonor siempre por debajo, siempre acorralada, siempre debiendo algo que nunca conseguiría pagar. Y los otros trabajadores, por miedo o por costumbre, seguían el ejemplo del capataz. Nadie se sentaba al lado de Leonor en el rancho. Nadie le pedía ayuda ni le ofrecía compañía. Era como si ella viviera dentro de una burbuja de silencio que todos respetaban, menos ella misma. La excepción era Severino, un trabajador viejo de cabellos blancos y manos enormes, que ya pasaba los 70 años, y vivía en la hacienda desde los tiempos del padre de Augusto. Severino era callado por naturaleza, de esos hombres que hablan poco y observan mucho, pero tenía una forma de proteger a Leonor que era sutil y constante. Le guardaba un lugar en el banco del rancho, aunque después se levantara para irse. Dejaba su taza de agua cerca de ella, sin decir nada cuando el sol apretaba. Y en las noches en que Deodato obligaba a Leonor a trabajar fuera de horario como castigo inventado, Severino se quedaba sentado en el patio, fumando su pipa, hasta que ella terminaba, como una centinela silenciosa que no necesitaba palabras para decir que estaba allí. Augusto percibió esta protección discreta y pasó a respetar al viejo antes incluso de intercambiar una palabra con él. Fue Severino, por cierto, quien sin querer plantó la primera semilla de curiosidad que conectaría el pasado de Leonor con el destino de Augusto. Una noche en que los dos estaban sentados en el patio después de cenar, mientras los otros peones ya se retiraban, el viejo comentó en voz baja que Leonor era hija de Tobías, el arriero. Augusto sintió un chasquido en la memoria al oír ese nombre, como quien reconoce una melodía antigua sin recordar dónde la oyó. Tobías, el arriero. Sabía que conocía ese nombre de algún lugar, de alguna conversación, de algún documento que había pasado por sus manos. Pero el recuerdo no vino completo esa noche. Se quedó rondando en su cabeza como un mosquito terco que no se deja espantar. Severino no dijo nada más al respecto, solo dio una calada a su pipa y miró el cielo estrellado. Y Augusto guardó ese nombre en el fondo de su mente, como quien guarda una llave, sin saber aún qué puerta abría. Lo que Augusto sabía, porque lo escuchó de los otros trabajadores en los primeros días, era la versión que todos repetían. Tobías había sido acusado de robar cabezas de ganado a un hacendado poderoso de la región. Fue apresado, juzgado, sin derecho a una defensa decente, y murió en la cárcel antes de que cualquier recurso pudiera salvarlo. La madre de Leonor enfermó de tristeza y murió meses después, dejando a la hija sola en el mundo, con un apellido manchado que pesaba como hierro sobre sus hombros. Leonor vagó de hacienda en hacienda durante casi 2 años, siendo despedida siempre que alguien descubría de quién era hija, hasta que Deodato la aceptó en la hacienda Las Araucarias por un pago tan miserable que era casi trabajo gratuito. Los peones decían que Deodato solo la mantenía porque le gustaba tener a alguien a quien pisotear y que Leonor aguantaba porque no tenía a dónde más ir en el mundo. Augusto se fue acercando a Leonor despacio, con el cuidado de quien se aproxima a un animal herido, que aprendió a desconfiar de cualquier mano extendida. Los primeros días, ella casi no lo miraba, respondía a sus intentos de conversación con monosílabos y desviaba la mirada como si temiera que cualquier cercanía pudiera ser usada contra ella después. Pero Augusto no desistió.
Comenzó con gestos pequeños, los mismos que ella había hecho por él ese primer día. Cuando la veía cargando canastos demasiado pesados, aparecía al lado y tomaba uno sin pedir permiso. Cuando Deodato le gritaba delante de todos, Augusto era el único que no reía y no bajaba la cabeza. Se quedaba parado, mirando fijamente al capataz, y aún sin decir nada, esa presencia callada era una especie de protesta que Leonor comenzó a percibir. La primera conversación real entre los dos ocurrió a la orilla del riachuelo que corría por el fondo de la propiedad, donde los trabajadores lavaban ropa los domingos. Leonor estaba sola, restregando una sábana contra las piedras lisas, cuando Augusto apareció trayendo su propia ropa para lavar. Se sentó a una distancia respetuosa y comenzó a trabajar en silencio. Estuvieron así por un largo tiempo, solo los dos y el ruido del agua, hasta que Leonor le preguntó de dónde venía. Augusto contó una versión cuidadosa de la verdad. Dijo que era de otra región, que había perdido las tierras de su familia por un negocio fallido y que estaba empezando de cero. Leonor escuchó sin interrumpir, y cuando él terminó, dijo solo que sabía lo que era perderlo todo y tener que seguir adelante de todos modos. No hubo lástima en su voz, ni curiosidad excesiva. Había un reconocimiento simple entre dos personas que conocían el dolor de cerca y no necesitaban explicar demasiado para entenderse. A partir de aquel domingo, los encuentros en el riachuelo se convirtieron en un hábito silencioso. Cada semana, sin acordarlo, los dos aparecían allí a la misma hora y lavaban ropa lado a lado, conversando despacio sobre cosas pequeñas que poco a poco fueron revelando cosas grandes. Leonor contó sobre su padre, sobre cómo era el mejor arriero de la región, un hombre honrado que conocía cada sendero y cada atajo del campo, y que trataba a los animales con más cariño que muchos hombres a sus propias familias. Contó que su padre nunca había robado nada en la vida, que la acusación era una mentira de principio a fin, y que ella lo sabía con la certeza de quien conoce el carácter de alguien, no por lo que dicen, sino por lo que vio con sus propios ojos durante años. Su voz no temblaba de rabia al hablar de esto, temblaba de una tristeza tan antigua y tan profunda que parecía haber echado raíces dentro de ella. Augusto escuchaba cada palabra con doble atención, y cuanto más oía, más ese nombre, Tobías, el arriero, le picaba en la memoria como una astilla clavada en la piel. Una noche, después de otro día agotador en la siembra, Augusto se quedó despierto en el catre mientras todos dormían, hurgando en su propia memoria, y entonces llegó, no como un rayo, sino como una marea lenta que finalmente alcanza la arena. Tobías. Había un documento en la oficina de Gaspar, un contrato antiguo de transporte de ganado, firmado por un hacendado llamado Eleuterio del Río, el mismo Eleuterio que ahora quería casar a su hija Custodia con Augusto, el mismo Eleuterio cuya hacienda colindaba con las Araucarias. Augusto no podía recordar los detalles de ese contrato, pero sabía que el nombre Tobías estaba allí, y sabía que Deodato también tenía conexión con Eleuterio porque de él venía el capataz antes de trabajar para el padre de Augusto. La coincidencia era demasiado grande para ser solo coincidencia, pero Augusto aún no tenía todas las piezas, solo los rincones de un rompecabezas que lo inquietaba cada vez más. Mientras el hacendado disfrazado juntaba pistas sin darse cuenta de que armaba algo más grande de lo que imaginaba, el sentimiento entre él y Leonor iba creciendo de esa manera mansa e inevitable de las cosas verdaderas. No hubo declaraciones ni gestos grandiosos. Estaba la mano de ella arreglándole el cuello de la camisa cuando se le daba la vuelta al revés durante el lavado en el riachuelo. Estaba la forma en que él siempre guardaba la fruta más bonita del canasto para dejarla en el borde del surco donde ella trabajaba. Estaban las miradas que duraban un segundo más de lo necesario y que decían cosas que ninguno de los dos tenía valor de poner en palabras. Había sobre todo el descubrimiento lento y precioso de que existía en el mundo alguien que los entendía sin necesidad de explicación, alguien que veía más allá de la ropa gastada y del nombre manchado y encontraba allí algo que valía la pena. Una tarde, Augusto vio a Leonor salir de la siembra antes de tiempo y dirigirse hacia el potrero donde estaban sueltos los caballos. La siguió a distancia y la encontró arrodillada al lado de una yegua vieja que los otros trabajadores habían abandonado en un rincón del cercado porque estaba enferma y cojeaba de una pata trasera. Leonor limpiaba el casco del animal con un paño húmedo, hablándole bajito a la yegua como si conversara con una amiga. Había preparado una mezcla de hierbas que aplicaba en la herida con cuidado y paciencia, y el animal, que se esquivaba de cualquier otra persona,
Se quedaba quieto bajo sus manos, como si supiera que allí estaba seguro. Augusto se quedó parado detrás de un árbol, observando aquella escena, y sintió algo romperse dentro de su pecho, no de tristeza, sino de admiración. Aquella mujer que no tenía nada en el mundo, gastaba el poco tiempo libre que poseía cuidando de un animal que nadie más quería. No hacía aquello para ser vista, no lo hacía por recompensa, lo hacía porque así era ella. Y en ese momento, Augusto supo con una claridad que lo asustó que ya no estaba solo curioso o interesado. Estaba empezando a amar a Leonor de una forma que no sentía desde antes de que Amelia destruyera su capacidad de confiar. Pero ese sentimiento naciente traía consigo un peso terrible. Augusto sabía que le estaba mintiendo a Leonor todos los días. Cada vez que ella lo llamaba Manuel, cada vez que él dejaba que ella creyera que era solo otro peón sin rumbo, estaba construyendo ese vínculo sobre una base falsa. Y la pregunta que no lo dejaba dormir era siempre la misma. Cuando descubriera la verdad, ¿Leonor lo perdonaría? ¿O vería en él solo a otro hombre poderoso jugando con la vida de los demás? Otra persona que la engañó, otra traición para sumar a las que ya cargaba. El miedo a esa respuesta era tan grande que Augusto fue posponiendo la revelación, día tras día, diciéndose a sí mismo que esperaría el momento adecuado, sabiendo en el fondo que el momento adecuado quizás nunca existiría. Un martes caluroso en que el aire parecía arder, Deodato reunió a todos los trabajadores en el patio después de cenar. Tenía el rostro rojo y los ojos pequeños brillando de esa manera que los peones ya conocían y temían. Anunció que habían desaparecido 4 cabezas de ganado del potrero norte, que alguien estaba robando en la hacienda y que descubriría quién era, aunque tuviera que revisar cada rincón de la propiedad. Sus ojos recorrieron los rostros de los trabajadores, uno por uno, hasta detenerse en Leonor, que estaba de pie al fondo del grupo, sola como siempre. Deodato no la acusó directamente esa noche, pero la mirada que le lanzó dijo todo lo que necesitaba decir sin palabras. Los demás entendieron el mensaje. Al día siguiente, el aislamiento de Leonor empeoró. Nadie le hablaba, nadie se acercaba, y algunos murmuraban lo suficientemente alto para que ella oyera que hija de ladrón no cae lejos del árbol. Augusto observaba todo con una furia helada que crecía a cada hora. Sabía que Leonor no había robado nada. Sabía, por la lógica de las cuentas que no cuadraban y los suministros que desaparecían, que el verdadero ladrón era Deodato. Pero probar eso exigía más que intuición. Necesitaba números, registros, algo concreto que pudiera poner sobre la mesa cuando llegara el momento. Y esa hora, Augusto lo sentía en los huesos. Se estaba acercando más rápido de lo que había planeado, porque esa misma noche, después de que todos se retiraron, Augusto vio por la rendija del galpón algo que le heló la sangre. Deodato salió del almacén cargando un saco pesado a la espalda, miró a los lados con cautela y caminó hacia la cerca del fondo, donde un hombre a caballo lo esperaba en la oscuridad. Hubo un intercambio rápido, el saco por algo que Deodato metió en el bolsillo y el jinete desapareció en la noche. Augusto grabó cada detalle de aquello en su memoria y volvió al catre con el corazón martilleando. Ahora lo había visto con sus propios ojos, pero lo que Deodato hizo a continuación haría todo mucho más urgente y mucho más peligroso. Esa semana, Deodato dejaría caer la máscara de capataz y mostraría un rostro que Leonor jamás esperaba enfrentar sola, y Augusto tendría que elegir entre mantener su disfraz o revelar quién era realmente para proteger a la mujer que, sin saberlo, le había devuelto las ganas de vivir. Pasaron 3 días después de que Augusto viera a Deodato y al misterioso hombre en la oscuridad. 3 días en que el hacendado disfrazado trabajó en la siembra con los sentidos en alerta máxima, observando cada movimiento del capataz, cada ida al almacén, cada conversación susurrada que Deodato tenía con los capataces de confianza. Y cuanto más observaba, más entendía que el esquema de robo no era algo reciente ni pequeño. Deodato había estado desviando herramientas, frazadas, sacos de trigo y hasta cabezas de ganado durante meses, quizás años, vendiendo todo por fuera y embolsándose la ganancia, mientras los trabajadores pasaban hambre y frío con lo que sobraba. El hombre había montado un comercio entero a espaldas de Augusto, usando la distancia entre la casa patronal y las viviendas de los peones como escudo, sabiendo que el patrón raramente bajaba a ver de cerca lo que ocurría en la base de su propia propiedad. Pero Deodato era astuto, no robaba de una vez, no dejaba rastros obvios, y siempre que alguna falta aparecía en las cuentas, tenía a alguien a quien culpar. En los últimos tiempos,
Ese alguien era Leonor. Augusto percibió que la persecución contra ella no era solo crueldad temperamental, era estrategia. Deodato necesitaba un chivo expiatorio permanente, alguien de quien todos ya desconfiaran por la historia de su padre, alguien sin amigos y sin voz para defenderse. Leonor era perfecta para ese papel, y el capataz la usaba con la frialdad de quien mueve piezas en un tablero. Cada humillación pública, cada acusación inventada, cada castigo aplicado, servía para reforzar en la cabeza de los otros trabajadores la idea de que si algo desaparecía en la hacienda, la culpable solo podía ser la hija del arriero ladrón. Y lo peor era que funcionaba. Esa aclarando la garganta miércoles, Augusto estaba desmalezando un surco cuando vio a Severino acercarse, con pasos lentos y la pipa apagada entre los dientes, señal de que quería conversar y no solo fumar. El viejo se agachó a su lado, fingiendo examinar las raíces de una planta de tomate, y habló sin mirar a Augusto, manteniendo la voz en un hilo que apenas se oía por encima del viento. Dijo que Leonor estaba en verdadero peligro, que Deodato ya no solo la humillaba para mantener las apariencias, que el capataz tenía otros intereses en ella, intereses que no tenían nada que ver con el trabajo y que se hacían más evidentes cada semana. Severino tenía ojos viejos, pero eran ojos que veían lejos, y lo que ellos veían en las últimas noches era a Deodato rondando el galpón de las mujeres después de que todos dormían, probando puertas, espiando rendijas, esperando el momento en que Leonor estuviera lo suficientemente vulnerable para no tener fuerzas para resistir. Augusto sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Agradeció a Severino con un asentimiento discreto y pasó el resto de ese día con la mandíbula apretada de rabia y la mente trabajando a velocidad doble. La situación había cambiado. Ya no era solo una cuestión de reunir pruebas contra un capataz corrupto. Era una cuestión de proteger a Leonor de algo mucho peor, y el tiempo se estaba agotando. Augusto pensó en revelarlo todo en ese mismo momento, arrancarse la camisa de peón, gritar su nombre verdadero y expulsar a Deodato a patadas de la propiedad, pero sabía que una revelación precipitada podía hacer que el capataz huyera antes de ser responsabilizado, y peor, podía destruir para siempre la confianza que Leonor estaba empezando a depositar en él. Ella confiaba en Manuel, el peón que lavaba ropa a su lado en el riachuelo. Si descubría que Manuel era Augusto, el hacendado que la mantenía en condiciones miserables mientras Deodato la pisoteaba, quizás nunca más lo miraría de la misma forma. Esa noche, Augusto no durmió en el galpón de los hombres. Arrastró su catre hacia afuera, se apoyó en la pared exterior de madera y se quedó mirando el patio, vigilando cualquier movimiento en dirección al galpón de las mujeres. La noche transcurrió lenta y silenciosa, con solo los grillos y el ladrido distante de un perro rompiendo la oscuridad. Deodato no apareció, pero al día siguiente y al siguiente también, Augusto repitió la vigilia, durmiendo en cortos intervalos, siempre con un oído abierto y los ojos vueltos hacia las sombras. El cansancio se fue acumulando sobre el cansancio que ya existía, y en la siembra, sus movimientos se volvieron más lentos, más pesados, el cuerpo cobrando el precio de esas noches sin descanso. Leonor lo notó. Era observadora por instinto de supervivencia, y los ojos hundidos y las manos temblorosas de Augusto no escaparon a su atención. El domingo siguiente, en el riachuelo, mientras lavaban ropa lado a lado, ella dejó de restregar y lo miró con una franqueza que lo tomó desprevenido. Dijo que él parecía enfermo, que estaba más delgado y más pálido cada día, y que si estaba pasando por algún problema, podía contar con ella, aunque ella no pudiera hacer mucho. La voz de Leonor era baja y firme, sin melodrama, sin insistencia, solo la oferta sincera de alguien que conocía el peso de cargar problemas solo y no deseaba eso para nadie. Augusto sintió un nudo en la garganta tan apretado que, por un instante, no pudo responder. Miró a esa mujer a quien el mundo entero trataba como basura y que, aún así, encontraba dentro de sí la generosidad de preocuparse por otro y supo que no merecía esa bondad. No mientras le estuviera mintiendo. Quiso contarlo todo allí en ese momento, con los pies en el agua fría y el sol de domingo pasando entre las hojas de los sauces. Abrió la boca para empezar, pero antes de que saliera la primera palabra, un ruido de ramas quebrándose en el sendero los hizo girar la cabeza al mismo tiempo. Era una de las trabajadoras, una mujer llamada Delfina, que bajaba corriendo y jadeando hasta la orilla del riachuelo. Dijo que Deodato estaba convocando a todos en el patio inmediatamente, que había sucedido algo grave
y que quien no apareciera en 5 minutos sería despedido al instante. Leonor y Augusto se miraron, soltaron la ropa sobre las piedras y subieron el sendero a toda prisa. Cuando llegaron al patio, los trabajadores ya estaban reunidos en semicírculo delante del almacén. Deodato estaba en el centro, con el rostro rojo de quien bebe o de quien escenifica una rabia calculada. Y a su lado había 3 sacos de trigo abiertos y rotos, derramando granos por el suelo de tierra batida. El capataz esperó que todos estuvieran presentes. Paseó los ojos por el grupo con esa lentitud teatral que usaba para intimidar, y entonces apuntó el dedo directamente a Leonor. Su voz salió alta y gruesa, hecha para humillar. Dijo que había encontrado los sacos escondidos detrás del galpón de las mujeres, que alguien estaba desviando trigo de la hacienda para vender en el pueblo, y que las pruebas apuntaban a una persona. Miró a Leonor con una sonrisa que más parecía una amenaza, y dijo que ya había mandado un recado al dueño de la hacienda, que el patrón seguramente mandaría a llamar a la autoridad policial, y que la hija del arriero ladrón iba a terminar en el mismo lugar que su padre. El silencio que se hizo en el patio fue tan espeso que Augusto podía sentir su peso sobre los hombros. Nadie habló, nadie se movió. Los trabajadores miraban al suelo, a los lados, a cualquier lugar que no fuera el rostro de Leonor, porque mirarla significaba tomar partido, y tomar partido contra Deodato significaba perder el empleo, el techo y la comida. Leonor estaba parada en medio de ese silencio cobarde, con las manos mojadas del riachuelo, colgando a los lados del cuerpo, y los ojos desorbitados por una incredulidad que poco a poco se iba transformando en algo peor. No era miedo, era el reconocimiento amargo de quien ya ha pasado por eso antes, y sabe que la verdad no importa cuando todo el mundo ya ha decidido quién es el culpable. Augusto dio un paso al frente. Su cuerpo se movió antes de que su razón pudiera impedirlo, empujado por una indignación que ya no cabía dentro de él. Habló alto y firme, sin la voz humilde de Manuel, y dijo que Leonor no había robado nada. Dijo que había estado en el galpón de las mujeres vigilando en las últimas noches, y que en ningún momento vio a Leonor salir o esconder algo. Y dijo, mirando a Deodato a los ojos, que quizás el capataz debería explicar por qué salía del almacén a medianoche, cargando sacos pesados para entregar a un jinete que esperaba en la cerca del fondo. El patio entero contuvo la respiración. Deodato vaciló un instante, antes de recuperar la compostura y transformar el rostro en una máscara de furia. Avanzó hacia Augusto con el dedo en alto, llamándolo mentiroso, vagabundo, cómplice de la ladrona. Dijo que Manuel era tan culpable como Leonor, y que ambos serían expulsados esa misma noche. Agarró a Augusto por el cuello de la camisa y lo empujó con fuerza, haciéndolo tropezar y caer sobre los sacos de trigo derramados. Leonor gritó e intentó interponerse entre los dos, pero Deodato la sujetó por el brazo con una violencia que la hizo soltar un gemido de dolor. La acercó tanto que ella sintió el olor a aguardiente viejo en su aliento y gruñó que si no se quedaba quieta, lo que vendría después sería mucho peor que una simple acusación de robo. Augusto se levantó del suelo con una calma que contrastaba con la sangre que escurría de un corte en el entrecejo donde se había golpeado con la esquina de un cajón. Limpió el rostro con el dorso de la mano y miró a Deodato con ojos que ya no eran los de Manuel, el peón sin rumbo. Eran los ojos de un hombre que había tomado una decisión y que no volvería atrás. Miró a Leonor, que lo encaraba con desesperación y confusión, y luego miró a los trabajadores reunidos, esas personas que vivían en sus tierras, comían de lo que él producía y dormían bajo su techo sin haber visto nunca su verdadero rostro. Respiró hondo y supo que el momento había llegado, no como él lo había planeado, no en el escenario que habría elegido, pero la vida rara vez respeta los planes de quien la vive. Se desabrochó el primer botón de la camisa gastada y sacó de dentro de ella un cordón de cuero que había mantenido escondido desde el día en que llegó a la hacienda. Del cordón colgaba un pesado anillo de oro con las iniciales AN grabadas en relieve, el anillo de sello que pertenecía al dueño de la hacienda Las Araucarias y que estaba registrado en la notaría como prueba de identidad y autoridad sobre esa propiedad. Sostuvo el anillo en alto, donde la luz del atardecer pudiera reflejarse en el oro. Y por primera vez, desde que puso un pie en ese patio semanas atrás, habló con la voz que era suya de verdad, no la voz mansa de Manuel, la voz grave y firme de quien nació dando órdenes y aprendió a hacerlo con justicia. Dijo su nombre completo. Dijo que era el dueño de esa tierra, de esos caballos, de ese trigo derramado en el suelo,
de ese almacén que Deodato saqueaba desde hacía meses. Dijo que había vivido entre ellos como trabajador para ver con sus propios ojos lo que las paredes de la casa patronal le impedían ver. Y dijo, volviéndose hacia Deodato, con una rabia contenida que hacía temblar su voz, que el capataz estaba destituido de su función en ese instante y que respondería por cada saco de trigo desviado, por cada cabeza de ganado vendida a escondidas, por cada frazada robada a los trabajadores, por cada humillación infligida a quien no tenía cómo defenderse. Deodato se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un disparo. El color huyó de su rostro y regresó en manchas rojas irregulares que denunciaban el pánico de quien ve su castillo de mentiras derrumbarse de golpe. Intentó hablar, balbuceó algo sobre no saber, sobre confusión, sobre error, pero las palabras salían tropezando unas con otras, como borrachos en una acera estrecha. Los trabajadores alrededor se agitaron, murmullos corriendo entre ellos como ondas, rostros volviéndose hacia Augusto con una mezcla de asombro, incredulidad y, poco a poco, reconocimiento. Severino, desde el fondo del grupo, se quitó la pipa de la boca y asintió con la cabeza despacio, como quien dice que siempre lo supo, o al menos siempre lo sospechó. Pero los ojos de Augusto no estaban en los trabajadores, ni en Deodato. Estaban en Leonor, y lo que vio allí lo golpeó más hondo que cualquier puñetazo o caída. Leonor lo miraba con una expresión que era varias cosas al mismo tiempo. Sorpresa, sí, confusión, ciertamente, había algo más, algo que Augusto temía encontrar, y que ahora veía dibujarse en esos ojos castaños, con la claridad de una sentencia. Decepción, la misma decepción de quien descubre que la única persona en quien confiaba también tenía un rostro escondido detrás del rostro que mostraba. Leonor no dijo una palabra. Se soltó del agarre de Deodato, que ya no tenía fuerzas para retenerla, y se alejó del patio con pasos que eran firmes por fuera y destrozados por dentro. Augusto quiso ir tras ella, pero Deodato aprovechó el instante de vacilación para intentar huir, y el caos que siguió impidió cualquier cosa que no fuera a resolver el desastre inmediato. Severino y 2 trabajadores más jóvenes sujetaron a Deodato antes de que alcanzara la cerca. El capataz pataleó, insultó, amenazó con represalias que ya no tenía poder de cumplir, y fue atado a un poste del patio hasta que alguien pudiera ir al pueblo a buscar a la autoridad. Augusto mandó a uno de los peones a correr hasta la casa patronal para llamar a Gaspar, que llegó menos de una hora después, montado a caballo, con los ojos desorbitados y la boca abierta al ver a su hermano cubierto de polvo y sangre en medio del patio de los trabajadores. Augusto explicó todo en pocas frases duras y Gaspar, que era un hombre práctico antes que nada, asumió el control de la situación. Mandó inventariar el almacén, separar los registros de Deodato, convocar testigos entre los peones y preparar una denuncia formal que sería llevada a la ciudad a la mañana siguiente. Mientras Gaspar organizaba el caos, Augusto buscó a Leonor. No estaba en el galpón de las mujeres, no estaba en el riachuelo, no estaba en la siembra, ni en los establos. Augusto recorrió cada rincón de la propiedad que conocía y varios que solo descubrió esa noche, llamándola con una voz que ya no intentaba disimular la desesperación. Fue Severino quien lo encontró andando en círculos cerca de la cerca del fondo y dijo con la calma de quien ha vivido lo suficiente para saber que ciertas cosas no se resuelven corriendo, que Leonor probablemente había ido al único lugar en esa hacienda donde se sentía en paz, como el viejo árbol de araucaria en lo alto del cerro. Donde ella iba sola, cuando el dolor se hacía demasiado grande para caber dentro del galpón. Augusto subió el cerro en la oscuridad, guiado solo por la luna y el instinto. Y allí en la cima, sentada entre las raíces expuestas de la enorme araucaria, con el rostro bañado en lágrimas y los brazos abrazando sus propias rodillas, estaba Leonor. Ella lo oyó acercarse y no se giró. Augusto se detuvo a pocos pasos de distancia, sin valor para acercarse más. Y el silencio entre los dos era tan diferente de los silencios que habían compartido en el riachuelo, que dolía como una quemadura. Allí no había consuelo. Allí había una distancia hecha de verdades escondidas, que ahora separaba a 2 personas que hasta pocas horas atrás estaban aprendiendo a confiar la una en la otra. Leonor había perdido muchas cosas en la vida, a su padre, a su madre, su nombre, su dignidad, pero nunca había perdido la fe en alguien a quien eligió amar hasta ese momento. Y ahora Augusto tendría que encontrar las palabras adecuadas para probar que el hombre que ella conoció en la siembra y el hombre que le había escondido la verdad eran, en el fondo,
la misma persona, o perderla para siempre, no por otro hombre, sino por el miedo a confiar de nuevo. Augusto se quedó de pie allí, a pocos pasos de Leonor, con la luna derramando una luz fría sobre los dos, y la vieja araucaria sirviendo de testigo mudo para lo que siguiera. No sabía por dónde empezar. Había ensayado discursos en su cabeza durante semanas, frases bonitas sobre intenciones nobles y sobre cómo el disfraz era necesario para encontrar la verdad. Pero ahora, frente a ella, todas esas palabras parecían demasiado pequeñas para la magnitud del daño. Leonor no lo miraba. Mantenía los ojos fijos en sus propias manos, esas manos callosas que habían compartido agua con él, cuidado de una yegua enferma y lavado ropa a su lado en domingos de sol. Augusto respiró hondo e hizo lo único que le quedaba. Se sentó en la tierra allí mismo, sin acercarse más, sin intentar tocarla, y comenzó a hablar no como hacendado, no como patrón, sino como el hombre que ella había conocido en la siembra. Contó todo desde el principio. Contó sobre Amelia, sobre el compromiso destruido, sobre las palabras que escuchó en ese pasillo y que envenenaron su capacidad de creer en cualquiera. Contó sobre la presión de Gaspar, sobre Custodia, sobre el miedo de pasar el resto de la vida rodeado de gente que solo veía sus tierras y su ganado. Contó que la idea del disfraz nació de la desesperación y no de la diversión, que no había nada divertido en despertarse antes del sol para desmalezar surcos con las manos en carne viva. Y contó, con la voz quebrándose por primera vez, que en ningún momento del plan original existía la posibilidad de encontrar a alguien como ella. Dijo que había bajado a esa siembra buscando una respuesta a una pregunta simple, y que Leonor, sin saberlo, sin querer, sin pedir nada a cambio, había respondido con cada gesto pequeño que había hecho desde el día en que le tendió una taza de agua en medio del calor. Leonor escuchó todo en silencio. No interrumpió, no lo miró, no movió el cuerpo. Cuando Augusto terminó de hablar, el silencio volvió a instalarse entre los dos, como una tercera presencia pesada y viva. Pasaron minutos que parecían cargar el peso de horas enteras. Entonces, Leonor habló y su voz salió ronca y baja, raspando en la garganta como quien traga espinas. Dijo que el dolor que sentía no era porque él fuera rico o porque fuera el dueño de la hacienda. El dolor era porque él había elegido mentir. Dijo que en toda su vida la gente había mentido sobre ella, sobre su padre, sobre quién era y lo que merecía, y que Manuel había sido la primera persona en mucho tiempo que parecía incapaz de mentir. Y descubrir que Manuel era la mayor mentira de todas dolía más que cualquier insulto de Deodato, más que el desprecio de los otros trabajadores, más que dormir con hambre en noches de frío. Augusto sintió cada palabra como una cuchilla fina entrando entre las costillas. No se defendió, no se justificó, porque sabía que ella tenía razón. Dijo solo con una honestidad que era lo único que aún podía ofrecer, que si pudiera volver atrás, habría contado la verdad ese primer domingo en el riachuelo, que el miedo a perderla fue mayor que el valor de ser honesto, y que eso era un error de él, no de ella, que ella tenía todo el derecho de irse, de nunca más querer verlo, y que si esa fuera su decisión, él la respetaría y garantizaría que tuviera a dónde ir y cómo vivir con dignidad, sin depender de nadie. Se levantó despacio, se quitó el anillo de sello del cordón y lo colocó en el suelo entre los dos, sobre la tierra oscura del cerro. Dijo que ese anillo era la prueba de quién era él por fuera, pero que todo lo que ella necesitaba saber sobre quién era él por dentro ya lo sabía. Y entonces se dio la vuelta y comenzó a bajar el cerro, porque entendió que quedarse allí sería presionar, y Leonor ya había recibido demasiada presión de hombres que querían decidir por ella. Bajó el cerro entero sin mirar atrás, aunque cada paso le costaba un esfuerzo que no tenía nada que ver con el cuerpo. Cuando llegó al patio, Gaspar lo esperaba con noticias. Deodato había sido llevado al pueblo bajo la escolta de 2 peones de confianza y quedaría detenido hasta el juicio. El inventario del almacén confirmaba desfalcos enormes, mucho mayores de lo que Augusto había estimado, y entre los papeles encontrados en la habitación del capataz había cartas, recibos y anotaciones que revelaban la extensión completa del esquema. Gaspar le extendió un fajo de documentos amarillentos y dijo que Augusto necesitaba leer aquello con atención, porque lo que estaba allí dentro cambiaba muchas cosas. Augusto llevó los papeles a la casita blanca de los trabajadores, se sentó en la mesa de madera rústica, donde los peones comían, y comenzó a leer a la luz de una lámpara. Y a medida que leía, su rostro iba cambiando de expresión, como un cielo que pasa de nublado a tormenta. Entre los documentos de Deodato,
había una carta firmada por Eleuterio del Río, el hacendado vecino, padre de Custodia. La carta tenía casi 3 años, y en ella Eleuterio instruía a Deodato a forjar pruebas contra un arriero llamado Tobías, que había descubierto que Eleuterio usaba sus rutas de transporte para contrabandear ganado robado de haciendas menores de la región. Tobías amenazaba con denunciarlo todo a las autoridades. La solución de Eleuterio fue simple y monstruosa: comprar el testimonio de 2 testigos, sobornar a un comisario y transformar al denunciante en acusado. Tobías fue apresado como ladrón de ganado, cuando en realidad era la única persona honesta en toda esa cadena de crímenes. Y Deodato, que antes de trabajar en la hacienda Las Araucarias era capataz de Eleuterio, fue el hombre que ejecutó el plan, plantó las pruebas y garantizó que el arriero nunca saliera de la cárcel para contar su versión. Augusto soltó los papeles en la mesa y se quedó mirando la pared por un tiempo que no sabría medir. El padre de Leonor era inocente, siempre lo había sido. Y el hombre que lo destruyó era el mismo que ahora quería casar a su hija con Augusto para unir las haciendas. La misma mano que firmó la condena de Tobías extendía ahora un contrato de matrimonio disfrazado de alianza comercial. Augusto sintió un asco tan profundo que necesitó salir de la casita y respirar el aire de la noche para no vomitar. Y junto con el asco vino una determinación clara como agua de manantial: limpiaría el nombre de Tobías, llevaría esos documentos a las autoridades competentes, haría que Eleuterio respondiera por cada día que Tobías pasó en la cárcel, por cada lágrima que la madre de Leonor derramó hasta morir de tristeza, por cada humillación que Leonor soportó, cargando un apellido que nunca debió haber sido manchado. La noche avanzó, y Augusto no pudo dormir. Se quedó sentado en el patio, releyendo los documentos, anotando nombres y fechas, preparando en su cabeza lo que necesitaría hacer en los días siguientes. Cuando el cielo comenzó a clarear en los bordes del horizonte, pintando las nubes de un rosa pálido que anunciaba el amanecer, oyó pasos en la tierra detrás de él. Se giró y encontró a Leonor de pie a pocos metros, con el vestido arrugado de quien tampoco durmió, los ojos hinchados y rojos, y, en la mano derecha, colgado del cordón de cuero, el anillo de sello que él había dejado en el cerro. Ella no dijo nada por un largo momento, solo se quedó allí mirándolo con esos ojos castaños que cargaban cansancio, dolor y algo más que Augusto no se atrevía a nombrar por miedo a estar viendo lo que quería ver y no lo que realmente existía. Leonor se sentó a su lado en el banco de madera, colocó el anillo entre los dos, de la misma forma que él lo había hecho en el cerro, y habló, mirando al frente, al horizonte que iban haciendo. Dijo que había pasado la noche entera pensando, repasando cada momento, desde el día en que Manuel apareció en la hacienda, cada conversación en el riachuelo, cada gesto en la siembra, cada mirada que duró un segundo más. Y dijo que, por más que intentara, no conseguía encontrar mentira en esos momentos. El hombre que compartió agua con ella, que cargó sus canastos, que enfrentó a Deodato en el patio, que se quedó despierto noches seguidas vigilando el galpón de las mujeres sin que ella lo supiera. Aquel hombre era real, el nombre era falso, la ropa era un disfraz, pero las manos que ayudaron y los ojos que vieron cuando nadie más veía, esos eran verdaderos. Y era en eso que ella elegía creer. Porque si dejaba que el miedo a ser engañada destruyera lo único bueno que la vida había puesto en su camino, entonces los Deodatos y los Eleuterios del mundo habrían vencido por completo. Augusto escuchó cada palabra sin respirar. Cuando Leonor terminó, él extendió la mano despacio, con la palma hacia arriba, abierta, sin imponer nada, solo ofreciendo. Leonor miró esa mano por un instante que contenía dentro de sí toda la historia de los dos: la taza de agua, la ropa lavada en el riachuelo, el silencio compartido, el dolor revelado, la mentira descubierta, el perdón que costaba más que cualquier deuda de hacienda. Y entonces colocó su mano sobre la de él. No fue un gesto grandioso, fue un gesto pequeño e inmenso al mismo tiempo, como todas las cosas verdaderas suelen ser. Se quedaron allí sentados lado a lado, mano sobre mano, viendo el sol nacer sobre una tierra que le pertenecía a él por derecho de herencia, pero que esa mañana parecía pertenecer a los dos por derecho de elección. En las semanas siguientes, Augusto cumplió cada promesa que se hizo a sí mismo aquella noche. Llevó los documentos de Deodato a la capital de la región, acompañado de Gaspar y de un abogado de confianza que la familia mantenía para asuntos serios. El caso de Tobías fue reabierto. Los testigos falsos, confrontados con las cartas de Eleuterio, confesaron el soborno.
El comisario que había conducido la detención fue apartado e investigado, y Eleuterio del Río, el hacendado poderoso que destruyó a un hombre inocente para proteger sus crímenes, fue arrestado en su propia hacienda una mañana de martes delante de su hija Custodia, que observó de lejos, con el rostro blanco y los labios apretados, sin entender cómo el mundo que su padre había construido podía derrumbarse tan deprisa. El nombre de Tobías fue limpiado oficialmente por una decisión judicial que reconoció el fraude de las pruebas y la inocencia del arriero. Augusto mandó publicar la sentencia en los periódicos de la región y fijarla en la puerta de la iglesia del pueblo más cercano, para que todos los que habían repetido la calumnia pudieran leer la verdad con sus propios ojos. Cuando Leonor vio el documento con el nombre de su padre, seguido de la palabra inocente, sus piernas flaquearon y Augusto la sostuvo antes de que cayera. Ella lloró, apoyada en su pecho por un tiempo que ninguno de los dos contó, y Augusto solo se quedó allí, abrazándola sin decir nada, porque hay momentos en que las palabras estorban más de lo que ayudan, y el silencio es el único lenguaje que da cuenta de la magnitud de la emoción. Augusto cambió la hacienda Las Araucarias de arriba abajo. Sustituyó a Deodato por un nuevo capataz indicado por Severino, un hombre justo que conocía el trabajo y respetaba a los trabajadores. Reformó los galpones, cambió los catres de lona por camas de verdad, mejoró la comida del rancho y estableció reglas claras sobre jornada y descanso. Aumentó los pagos y creó un sistema en que parte de la cosecha era dividida entre los peones como bonificación. Los trabajadores que habían tratado a Leonor con desprecio ahora bajaban los ojos cuando se cruzaban con ella, no por miedo, sino por la vergüenza silenciosa de quien sabe que fue cobarde cuando necesitaba haber sido decente. Leonor no les cobró nada a ninguno de ellos, no les reprochó, no exigió disculpas, no cambió su forma de ser. Continuó siendo quien siempre fue, y quizás eso fue el castigo más duro para aquellos que la habían despreciado. Percibir que la mujer que trataron como inferior era, en verdad, la mejor persona de ese lugar. La propuesta de matrimonio no llegó en un jardín de rosas, ni en un salón iluminado por candelabros. Llegó en el riachuelo, un domingo de sol, con los dos sentados en las mismas piedras donde habían lavado ropa juntos semanas atrás. Augusto no se arrodilló, no hizo discursos largos, no preparó sorpresas, miró a Leonor y le dijo que quería pasar el resto de su vida a su lado, no porque necesitara una esposa para continuar un apellido, sino porque había encontrado en ella a la persona con quien quería compartir los domingos y los lunes, los días buenos y los malos, el desayuno y el silencio de la noche. Dijo que no ofrecía perfección, porque ya había probado que era capaz de equivocarse feo, pero ofrecía honestidad de allí en adelante, sin disfraces, sin nombres falsos, sin nada entre ellos que no fuera verdad. Leonor miró el agua corriendo entre las piedras y sonrió, y aquella sonrisa era tan diferente de las sonrisas pequeñas y tristes que Augusto había visto en los primeros días, que parecía pertenecer a otra persona. Era una sonrisa abierta, entera, de quien finalmente se permite sentir alegría sin miedo de que se la arrebaten al minuto siguiente. Dijo que aceptaba, no por el anillo de sello, ni por la hacienda, ni por la casa patronal que nunca había visitado, sino por el hombre que cargó sus canastos cerro arriba y se quedó despierto noches seguidas para garantizar que ella estuviera segura, incluso cuando ella no lo sabía y no lo pidió. Dijo que aceptaba a Manuel y a Augusto, porque había aprendido que los dos eran el mismo hombre, solo vistos desde ángulos diferentes. Se casaron en una ceremonia sencilla en la capilla del pueblo, con Gaspar como padrino, doña Gertrudis llorando en la primera fila y Severino fumando su pipa afuera, porque decía que la iglesia lo hacía estornudar. Todos los trabajadores de la hacienda vinieron, no por obligación, sino porque querían estar allí, y la hilera de hombres y mujeres con ropa limpia y rostro lavado, que se extendía por la puerta de la capilla, era la prueba de que algo había cambiado en esa tierra de un modo que iba mucho más allá de un matrimonio. Leonor vestía un vestido blanco sencillo, que doña Gertrudis cosió a mano durante 3 semanas, bordando pequeñas flores en el cuello, con la misma dedicación con que sazonaba el charquicán de la casa patronal. Y cuando el sacerdote preguntó si Leonor aceptaba a Augusto como esposo, ella respondió con una voz clara y firme que resonó en las paredes de piedra de la capilla e hizo que más de una persona en la audiencia se secara los ojos a escondidas. Los meses que siguieron fueron de construcción lenta y paciente, como todo lo que está hecho para durar. Leonor subió a la casa patronal y aprendió a administrar la propiedad junto a Augusto y Gaspar.
trayendo una perspectiva que los dos hermanos nunca habían tenido, la perspectiva de quien conoce la vida desde abajo, de quien sabe lo que significa cargar canastos pesados y dormir en catres de lona. Sus decisiones eran prácticas y justas, y los trabajadores confiaban en ella de una manera natural que ningún capataz jamás había conquistado. Augusto la observaba en esos momentos con una admiración que crecía cada día, porque veía en ella no solo a la mujer que amaba, sino a la compañera que nunca supo que necesitaba. En un atardecer de diciembre, cuando el calor ya comenzaba a suavizarse y las chicharras cantaban en los mangos alrededor de la casa patronal, Leonor llamó a Augusto a la galería y le pidió que se sentara. Tenía algo que contar. Augusto se sentó en la mecedora y la miró con esa atención plena que había aprendido a darle desde los tiempos del riachuelo. Leonor tomó su mano y la puso sobre su propio vientre, y no necesitó decir nada más. Augusto entendió en un instante que fue como un sol naciendo dentro de su pecho. La acercó, apoyó su frente en la de ella y se quedó allí, sintiendo bajo la palma de la mano la promesa de una vida nueva que crecía dentro de la mujer que el mundo entero había despreciado y que él casi no encontró. Severino, que pasaba por el patio en ese exacto momento, con su pipa y su paso lento de hombre que ya ha visto de todo, miró a los dos en la galería y soltó por primera vez en años algo que se parecía a una risa. Después siguió su camino sin decir nada, porque ciertas cosas hablan por sí mismas y no necesitan comentario. El niño nació en agosto, en una noche de luna llena que bañaba la hacienda Las Araucarias con una luz tan clara que parecía de día. Era un niño fuerte y sano, y Augusto y Leonor lo llamaron Tobías, porque había un nombre que merecía ser llevado con orgullo otra vez. Y cuando doña Gertrudis colocó al recién nacido en los brazos de Leonor por primera vez, la joven que un día fue llamada hija de ladrón, que durmió en catres de lona y comió charquicán aguado y cargó canastos de tomate bajo el sol abrasador, miró a su hijo y supo que el ciclo se había cerrado. No con venganza, no con amargura, sino con la prueba viva de que la bondad, incluso cuando el mundo entero conspira contra ella, siempre encuentra un camino de regreso a casa. Si esta historia llegó a tu corazón, te pido que hagas algo simple por mí. Deja en los comentarios lo que sentiste al escuchar esta narrativa. A veces, una palabra escrita por un desconocido es exactamente lo que otra persona al otro lado de la pantalla necesitaba leer ese día. Si aún no te has suscrito al canal Historias del Campo, aprovecha y suscríbete. Activa la campanita para ser avisado cada vez que se publique una nueva historia. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor verdadero no se impresiona con las apariencias. Reconoce lo que existe de genuino dentro de cada uno de nosotros. Gracias por haberte quedado conmigo hasta aquí. Tu compañía es lo que hace que cada historia valga la pena. Hasta la próxima.